idea era aprovechar que estaba Fernando, que éramos menos que el otro día, y bueno, contarles un poco cómo había sido el proceso y de qué manera la lectura que propuso Fernando acerca de la obra reactualiza, suma capas, hace más preguntas desde distintos lugares. Bueno, es un proyecto que ya fue analizado desde la semiótica, desde las cámaras de vigilancia, desde los sistemas museísticos, de los dispositivos museísticos, a partir de Mario Carlón y de Florencia Suárez Guerrini. Y bueno, nada, a mí me interesaba escucharlo y trabajar con Fernando, que hace como 1 año y medio o 2 ya, que empezamos a conversar y bueno, esa es la idea, hacerles un recorrido con un poco de cuentito. Un proyecto que se hace en el 2000, que duró 3 meses, en una residencia de artistas en Holanda. Nos proponen ir a Alicia Herrero y a mí como compañeras de residencia, y bueno, cada una tenía que presentar un proyecto y la primera imagen, digamos así casi como imagen turística, era pensar en los patos andando en los canales de la ciudad. Y un poco con esa imagen más superficial arranca el proyecto. Voy a ECAS para contarle cuál era el proyecto, que era la de generar un dispositivo que se pudiera camuflar, o sea, un dispositivo artificial que pudiera registrar, que pudiera ser semejante morfológicamente, pero no igual, es el pato en su posición de búsqueda de alimento, y que se pudiera camuflar y convivir con las especies vivas. Ese era un poco el objetivo con el cual salí de acá. ECAS dice que eso no lo iba a poder lograr, que no se iban a poder, digamos, como familiarizar los animales con la pieza, lo cual le agrega más ganas, digamos, como de más desafío al proyecto. Los lugares físicos de trabajo fueron el Museo de Ciencias Naturales, donde pueden ver que hay como un archivo editado de lo que fue la paleta de colores, las plumas, los animales embalsamados. Me improvisaron, tenía un pequeño taller de pintura en el mismo museo. Y esto se iba haciendo paralelamente a las investigaciones y al registro que ven, digamos, que se desarrolla en la misma edición. Trabajé como voluntaria en el Google Class, que en los años 70 fue una escuela de enseñanza primaria para chicos que daba clases con los animales vivos en la sala, hasta que fue prohibido por cuestiones de salud. Se terminó ese proyecto, pero mantuvieron el interés en el cuidado de los animales en la ciudad. Trabajé en el Museo Histórico, donde de alguna manera estudié un poco cómo era el sistema de construcción de los canales y cómo los animales, específicamente los cisnes, ya en el 18, ingresan o los traen como ornamento de los reyes, de las fiestas, digamos, populares, a las ciudades. Y, digamos, quedan y empiezan a generarse como especies más citadinas, ¿no? Como especies que ya no están en su hábitat natural, pero que se empiezan a cruzar entre sí al tiempo urbano. Ya no era, digamos, con la frecuencia de alimento que podían encontrar en otros espacios naturales, sino que se cruzaban con la frecuencia con que la gente los alimentaba. Y entonces descubrimos, que eso no lo sabía incluso la gente con la que estuve trabajando, que Holanda tuvo que armar un programa de reciclado, porque había grupos religiosos que no podían tirar el alimento, entonces se lo daban a los animales, específicamente a los patos. Entonces los patos recibían, fuera de esa época de abundancia, fuera de la primavera básicamente,
mucho alimento y se apareaban en invierno, entonces morían las crías. Entonces el gobierno establece una ley que solamente se puede alimentar a los patos si las aguas de los canales quedan durante 3 días congelados. Si son periodos menores no pueden alimentarlos porque se confunden la estación y cambian el hábito de vida. Y entonces arman de eso, pues son muy organizados, un programa de reciclado, eran sedes de recepción de alimentos, de pan o de desecho alimentario, y lo transforman en fertilizante para plantas. Todo esto, digamos, fue un proceso de descubrimiento y de investigación, de hablar con la gente. Ustedes ven ahí, digamos, que hay una persona, una turca, o sea, yo preguntaba, digo, ¿por qué esta persona entrega alimento en pleno invierno? Y ahí empezamos como a investigar con distintas instituciones educativas o históricas un poco, digamos, cómo venía surgiendo esta costumbre, y terminamos en las plantas de creación de fertilizantes para plantas, ¿no? Y lo último que ven son productos con imágenes populares donde el pato es un elemento que está presente en un montón de elementos cotidianos, desde el correo, una puerta, elementos de limpieza. La mayólica por ahí es más, digamos, más normal. Y hay dos instancias, como el coche rana, que es para nosotros el Citroën, allá era el coche pato. Y esa listita de sopas que ven ahí escritas en holandés y que hay una fotito, es una sopa barata de mala calidad, es la sopa pato. Y bueno, esto me lo iban, digamos, como contando la gente con la que yo me iba cruzando, ¿no? Y además interesante porque son como muy diversos interlocutores. Y por último, la chica pato, que así era como la conocen en esta institución, en Google Class, ella tenía tatuado un pato, le escribió al pato Donald una carta cuando era chiquita, le cuidaba a los animales, sigue estando haciendo esas tareas en la institución, y es la misma chica que aparece caminando y le enseña unas patas de silicona similares a las del objeto a caminar. Eso es un poquito, digamos, las distintas puertas que pudo abrir simultáneamente el origen de esa imagen medio turística con la cual, digamos, por ahí partí. Nos parecía con Marcela como iniciar dando cuenta del proceso para después ir desgranando algunas cuestiones. Aquí simplemente algunas cuestiones de orden de montaje que tenía que ver con que, bueno, se trata de un proyecto del año 2000 que, como señalaba recién Marcela, había tenido una serie de lecturas, de interpretaciones por parte de otros investigadores, digamos, en relación con bueno, la cuestión del archivo, del museo, de las taxonomías museísticas, etc. Es decir, hay toda una serie de datos, de documentos, de materiales que importaba exhibir un poco, como dar cuenta del archivo que resultaba de ese proceso de investigación, digamos, ¿no? Como una primera cuestión, y por eso también nos parecía importante empezar la conversación aquí. Ahí ven ustedes el objeto, ¿no? Estaba escondida con una carpeta negra agujereada que tenía dentro el control remoto. Entonces yo estaba como si fuera, no sé, paseando por la zona, y para que la gente tampoco descubriera el dispositivo desde ese lugar, ¿no? O la manera en que estaba siendo guiado, pero se les acercaba. O sea, cuando yo veía a la gente que por ahí miraba o quería alimentar, bueno, hay una anécdota que no pudimos grabar porque fue tremenda, y era que ni bien se colocó el objeto después de 3 meses de trabajo, un chico dice, se está muriendo el pato, y lo empieza a ayudar a morir tirándole piedras. La cantidad de animales variaba, porque esto se hizo en un canal cerca del Museo de Arte, se hizo en los canales de la ciudad y se hizo en el zoológico. Esto es en un lago que tenía el zoológico, por eso ven también más cantidad en un espacio más pequeño.
No, una de las cuestiones que me interesaba mucho, así como de partir del proyecto, era el propio nombre del proyecto, que se llama Desde el culo del pato, ¿no? O sea, esa expresión que un poco sirve como evocación de otras expresiones del lenguaje coloquial, como decir desde el culo del mundo, la concha de la lora, o ese tipo de expresiones que siempre están aludiendo a una suerte de lugar que de alguna manera no está localizado en los órdenes de sentido de las cartografías dominantes, ¿no? O sea, siempre desde el culo del pato puede ser cualquier lugar o puede ser un lugar muy lejos. Por ejemplo, cuando uno dice desde el culo del mundo, puede ser un lugar demasiado lejos, no tiene una localización específica en el mapa, ¿no? Puede estar aludiendo a un lugar demasiado lejano o nada, o a ningún lugar, digamos, un lugar imposible, un lugar que está como caído del mapa, o como fuera del mapa, o como fuera de las reglamentaciones cartográficas, ¿no? Y entonces me interesaba mucho esta idea como de un artista de Argentina, de La Plata, de Villa Elisa, digamos, desde el culo, que iba desde el culo del mundo precisamente a Rotterdam a hacer una residencia, y de esa residencia resultaba este proyecto que se llamaba Desde el culo del pato. Cuando Marcela además me acerca al proyecto, dentro del proyecto ella partía en esta filmación Desde el culo del pato en plantear precisamente ese efecto de alguna manera irónico, dislocatorio, que resultaba de situar la visión en un lugar poco corriente, como es el culo, digamos, ¿no? Y el culo de un animal, digamos, de alguna manera invertir, situarlo en otro lugar, y aludía en ese mismo proyecto a, bueno, una imagen que todos y todas conocemos, que es el famoso mapa de Torres García invertido en 1943, cuando Torres García sentencia nuestro norte es el sur y da vuelta el mapa de América del Sur, ¿no? Entonces, es ese gesto de inversión que a mí me interesó mucho, ese gesto de inversión, porque decía, bueno, aquí entonces hay un mapa invertido que se superpone una suerte de cuerpo invertido, que es el cuerpo del animal, ¿no? Es decir, y uno incluso allí puede hacer toda una serie de especulaciones teóricas en torno a ciertos órdenes geopolíticos o geográficos dominantes, en torno a, bueno, cómo aparece cartografiado el mundo en esta división norte-sur, centro-periferia, ¿no? Y cómo esa división norte-sur se superpone a una especie de orden somatopolítico, un orden del cuerpo, un orden corpopolítico, digamos, ¿no? Como esa división norte-sur también podría pensarse como superponiendo al mapa el cuerpo entre, bueno, una cabeza, un norte, de alguna manera te regla, te ordena, que sistematiza, que tiene una capacidad de abstracción, y un sur vinculado a, bueno, a aquello que no entra dentro de la racionalidad o la sistematización del norte, sino un sur vinculado a ciertas pasiones bajas, no sé, o vinculado al culo, digamos, ¿no? Esta cosa del culo frente a la cabeza, ¿no? Digo, una primera cuestión que me interesa es la inversión del cuerpo, ¿no? Entonces, como vengo un poco planteando ese cuerpo invertido y el hecho de situar un dispositivo de visión, de captura, de registro de imagen en el supuesto ano, en el lugar donde estaría el ano de ese pato, ¿no? Ese pato camuflado, ese artefacto que también se hace pasar por animal y es una especie de cyborg, digamos, ahí conviviendo en las ciudades de los otros patos. Entonces, hay algo que me interesa pensar, que es esta superposición entre el cuerpo invertido, entre la cabeza de donde el supuesto pato está tomando la comida y ese culo donde está registrando y transmitiendo imágenes, ¿no? La inversión del cuerpo también como un gesto de inversión o de problematización de las cartografías hegemónicas, ¿no? O sea, el cuerpo superpuesto al mapa
Y nuevamente insisto en esta idea del artista viajando a Europa, hacer una residencia, y de alguna manera, no sé si, imagino que sí conscientemente, porque digamos por algo citas el mapa de Torres García, también aludiendo a estos órdenes geopolíticos, estos órdenes de poder entre, no sé, América Latina o América del Sur, Europa, etc. Como otra coordenada, sí, que también me parece importante pensar que tiene que ver con esta superposición del cuerpo invertido, del mapa invertido, que tiene que ver con la cuestión del culo, digamos, o sea, la propia referencia del culo, porque el culo es como prácticamente como el territorio del abyecto por excelencia, digamos, ¿no? Es ese, digamos, a esta idea de estar, precisamente esta idea de estar en el culo del mundo, como estar en ese lugar casi caído del mapa, o ese lugar casi como imposible, o como fuera de los órdenes cartográficos dominantes, como venía diciendo, digamos, también el culo es ese lugar un poco, digamos, no sé, que tiene que ver con la mierda, con lo desechado, con una especie con el deseo también, con ciertos contrabandos contra natura, podríamos decir. Es decir, el culo siempre es como un territorio perturbador, incómodo, digamos, ¿no? Como ese, digamos, también como caído del mapa del cuerpo de alguna manera, ¿no? Ese lugar como por fuera, como en el culo del cuerpo, digamos, ¿no? Como caído del mapa del cuerpo, ese lugar casi, y que de alguna manera también se opone digamos, en esta también imagen del cuerpo, en este orden somatopolítico, corpopolítico, también se opone a la cabeza y particularmente se opone al ojo, digamos, ¿no? El ojo, digamos, uno podría hacer toda una serie de oposiciones entre la visión en relación con la transparencia, en relación con la razón, etc. Y el culo, que es el territorio de la opacidad por excelencia, digamos, ¿no? Es el territorio del abyecto, del opaco, de la mierda, etc., ¿no? Entonces, es algo que precisamente se opone a la idea de incluso una racionalidad moderna sustentada en la visión, digamos. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que podemos hacer desprender de acá, y de cómo el ver desde el culo, digamos, porque en definitiva es esto un poco, ¿no? Un dispositivo de visión, de vigilancia, de captura, de registro de imágenes instalados del culo, implica, nada, precisamente perturbar ciertos órdenes también de la visión hegemónico, ¿no? O sea, hay algo que también me interesa acá en relación con el animal, cómo aparece, porque digamos, el culo no es un culo humano, es el culo de un animal. Entonces también es interesante ver cómo en la historia de las artes aparecen los animales, digamos, ¿no? Como siempre los animales en la historia de las artes o en la historia cultural o en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje poético, siempre el animal aparece o sirve a los efectos de alguna manera de alegorizar algunas cuestiones que tienen que ver con lo humano, ¿no? O sea, siempre el animal es aludido en la medida en que pueda servir como alegoría de ciertas cuestiones que tienen que ver con la vida humana. Siempre, o el animal aparece como una especie de alteridad radical respecto del humano. En todo caso, siempre el animal siempre es aquello que sirve para los órdenes de la biopolítica moderna, en buena medida para establecer los límites entre el humano y lo no humano, lo humano y lo monstruoso, lo normal y lo anormal, digamos, ¿no? Entonces también es interesante, me parece, ese lugar, porque digamos que también colocar la visión en el culo del pato, también, digamos, por otro lado, pensando que los patos, como cualquier animal, tienen modos de visión, o sea, los patos ven, digamos, ven como, no como nosotros, pero también tienen múltiples receptores sensoriales. Entonces también esta cosa de ver como el pato, o ver desde el pato y ver desde el culo del pato, ¿no? Como una doble estrategia de invertir, de ver desde el culo, pero también ver desde el culo del animal, digamos, ¿no? Ver desde el culo de aquello que aparece como una alteridad respecto del humano, ¿no? Intentamos incluir a la gente que no estaba un poco transmitiendo en directo, desde la muestra, que fue de alguna manera el otro aspecto que se incluyó, que ahora obviamente no iba a estar.
y no era solamente una cuestión de ayornamiento técnico, ¿no? Era, digamos, bueno, veamos también cómo se comunica, cómo se construyen las imágenes visuales ahora. Y por ahí había 50 personas en la muestra y había 50 conectadas simultáneamente, ¿no? ¿Cómo ve el pato? ¿No es cierto? No vemos de la misma manera, pero sí vemos en el mismo lugar, o sea, a una distancia del agua determinada, alrededor qué es lo que está viendo ese pato y el movimiento que se establece arriba del agua. O sea, esas cosas que nosotros como humanos no las tenemos. Cuando el otro día leí la convocatoria para ver esto y me enteré del proyecto que no lo conocía, me hizo acordar mucho a un texto de Humberto Eco que habla sobre la visión humana y que revisa los espejos y analiza qué pasaría si nosotros tuviésemos dedos en la punta, ojos en la punta de los dedos, ¿no? Entonces, la posibilidad de mirar su propio cuerpo, ¿no es cierto?, de mirar hacia atrás, que nosotros no podemos mirar nuestro cuerpo atrás directamente, ¿no es cierto?, esto es como cosa fundamental, ¿no? Claro. Y la posibilidad de mirar a otro o mirar qué pasa atrás nuestro sin necesidad de volver la cabeza, ¿no? Bueno, estos juegos, ¿no es cierto?, de dónde ubicar la visión, a mí me pareció como muy inteligente ponerlo en el culo y que no sea. Podría haber sido, no lo pones en el ojo del pato, y vas a lograr la misma imagen. Pero vos sabés que además un lugar donde había una fantasía de patos y todo eso. No, bueno, yo tenía la imagen turística, yo nunca había estado en Rotterdam, pero tenía la imagen turística de Holanda, nada. Y pensar que son hace 20 años, que no es lo mismo de ahora, que podés agarrar y te pones y recorriste el lugar tranquilamente. Por un lado había una aspiración de toda una generación, digamos, que se sostenía a lo largo del tiempo de viajar, pero a su vez también entendiendo que la mirada nuestra no era la de ahí, ¿no? O sea, también eso que implica hacerse del lugar, preguntar otro idioma, ver por dónde iba. Yo lo único que llevé era el papel con el dibujo. No tenía el contacto. El Museo de Ciencias Naturales era lo más seguro a lo cual iba. Y yo sabía que tenía una buena colección de aves, entonces sabía que por ahí. Pero todo el resto de las instancias, el Museo Histórico, bueno, la Chica Pato, Walking Class, el zoológico mismo, todo eso fue nuevo, se fue construyendo en 3 meses, 90 días, o sea, realmente fue como intenso el proceso. ¿Un aplauso? Sí.